día de hoy nos acompaña el antropólogo Néstor Godofredo Taipe Campos, antropólogo peruano y docente e investigador de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con formación de posgrado en México, doctor y maestro en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su trayectoria combina investigación académica, docencia universitaria y experiencia en gestión institucional. En el ámbito universitario ha asumido responsabilidad directiva como director de la Escuela de Antropología Social y director de la Unidad de Fondo Editorial de la UNCH, y ha sido docente de posgrado de las universidades San Marcos, la Universidad del Centro del Perú y UPLA. En gestión pública y cooperación desempeñó cargos relevantes como gerente general regional del Gobierno Regional de Huancavelica, jefe de la oficina de CISDE en Ayacucho y responsable de la oficina de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Huancavelica. Así que vamos a recibir con fuertes palmas al doctor antropólogo Néstor Godofredo Taipe Campos. Un saludo cordial para todos ustedes. Estoy aquí para transmitirles una ponencia que escribí y que está siendo tramitado en la revista Mana de Brasil para su publicación. Esta información apenas lo puse en la revista Mana como hace unos 3 o 4 días, entonces ustedes van a ser los primeros en enterarse de la información que va a ser publicada. Por favor. ¿Escuchan? Vamos a trabajar exponiendo el caos virtual y la tradición nacional del carnaval ayacuchano contemporáneo entre reproducción comunitaria y espectáculo urbano. Esa es la ponencia que vamos a presentarles a ustedes. ¿Estás seguro que no se oye? Bueno, pues ni modo. ¿Ahora? Ok. Yo pensé que yo no me estaba sordo por Caruchapiña, Myogaga y Achacune. Ahora me doy cuenta de que hay también mucha gente que ya vive lejos, ¿no? Es la metáfora, pues, de los sordos. Muy bien. Yo creo que la luz debe ser apagada para que pueda ser mejor visualizada la presentación, ¿no? Ok. Muy bien, entonces utilizaré esto de acá, pues. Ah, caramba. El carnaval ayacuchano es una de las expresiones culturales más complejas que tiene nuestra región. ¿Por qué digo que se trata de una de las expresiones más complejas? Porque antropológicamente a estas complejidades la entendemos como hechos sociales totales. ¿Qué significa un hecho social total? Significa que esta manifestación cultural involucra aspectos de orden económico, aspectos de orden cultural, aspectos de orden político, aspectos de orden semiótico, aspectos de orden histórico, en fin. Por eso es que señalamos que se trata de una manifestación cultural muy compleja. En esta manifestación vamos a encontrar a la ritualidad andina, vamos a encontrar a la competencia institucionalizada, vamos a encontrar que se convierte en una especie de cultura espectacularizada, o sea, cultura
convertida en un espectáculo y que esto precisamente es lo que empata con la actividad turística de la región, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a encontrar en las plazas, en las calles, en los estadios, unas disputas por las construcciones de las identidades de cada una de las comparsas. Nosotros vamos a abordar el tema como una coexistencia entre la continuidad y el cambio, no como una cuestión estática, sino que a cada instante se está reconfigurando. La pregunta de investigación fue: ¿cómo el carnaval ayacuchano contemporáneo se sostiene como tradición viva al reconfigurar sus formas rituales, estéticas y sociales en contextos rurales y urbanos, integrando reproducción comunitaria, inversión temporal del orden y nuevas lógicas de visibilidad, prestigio y circulación económica turística? Lo que ustedes están escuchando es la elaboración de 3 años de observación de los carnavales en el ámbito ayacuchano, urbano, rural, pero al mismo tiempo en el Valle del Mantaro, especialmente en la zona sur y el norte de Tayacaja. ¿Por qué me interesa abarcar una macrorregión? Porque Ayacucho no es una isla. Además, Huamanga incorporó en tiempos pasados a todo el territorio huancabelicano. Pero resulta que con Junín tenemos todo un corredor económico, pero al mismo tiempo social y al mismo tiempo de intercambios culturales. Por esa razón me interesa una visión no localizada, sino regionalizada. Y obviamente de que en este trabajo hemos hecho un conjunto de registros fotográficos, hemos analizado los audiovisuales que están circulando en las redes sociales, en fin. La estructura de la presentación. Esta presentación está organizada en 4 partes. La primera aborda el carnaval contemporáneo y la tradición viva y móvil. La segunda, el caos, el desorden como lógica cultural del carnaval. La tercera, el carnaval rural, Pujoy y Pucllay, reproducción de la vida y corporeidad ritual. Y 4, carnaval urbano como espectáculo, polifonía e identidades en escena. Veamos la primera parte, el carnaval contemporáneo y la tradición viva y móvil. En distintos espacios académicos, especialmente en una conversación organizada precisamente por Dir Sertur, se ha escuchado que la cultura no se concursa, que esto ocurre solamente en Ayacucho, solo en Perú, que los concursos fueron inventados por las municipalidades, que al carnaval ayacuchano lo han malogrado y que no estamos viendo la esencia del carnaval ayacuchano que debe ser como antes. Esa fue la afirmación que hicieron en un conversatorio que Dir Sertur organizó el año 2023. Esa afirmación no es neutra. ¿Por qué? Porque detrás de esa afirmación existe la preconcepción de que hay culturas prístinas, culturas puras, y que no pueden modificarse.
Entonces hay que protegerlo como si fuese una pieza arqueológica en un cubo de vidrio para que se pueda mantener sin modificaciones. Eso es una concepción de una cultura ideal, romántica, el deseo de ciertos intelectuales y, por qué no decir también, el deseo de una partecita de la población. El otro aspecto que se contrapone a la cultura ideal es la cultura real, aquella que se desplaza en las calles, en los estadios, en las plazas públicas. Entonces, aquí hay una tensión entre el deseo de algunos intelectuales y lo que está sucediendo en la realidad. El tema está en que no podemos entender a la tradición como algo cerrado, algo que no permite penetrar lo ajeno. Eso es caer en el fundamentalismo. Pero menos mal que, como ya lo han dicho muchos antropólogos, hay también tradiciones flexibles, tradiciones abiertas al cambio, que todo aquello lo que le interesa lo incorpora. Entonces, como dijo José Carlos Mariátegui y Rafael Pérez Taylor, hay tradiciones vivas y móviles, y por lo tanto el carnaval es una de esas tradiciones. ¿Por qué, señores? Porque la tradición estática está condenada a morir. La tradición estática está condenada a desaparecer. En cambio, las tradiciones que se adecúan en el proceso histórico a su propio contexto son tradiciones que van a ir cambiando, pero no van a desaparecer. Pero además hay que tener en cuenta que las tradiciones son inventadas. Eric Hobsbawm hace tiempo que dijo que toda tradición es inventada y depende para qué sirve esa tradición. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta esa categoría de cultura espectacularizada que se convirtió en espectáculo. ¿Por qué? Porque la cultura también necesita generar ingresos económicos. Oigan, acabamos de ver un bonito slash de un video, ¿no? Donde está apareciendo un avión. Miren lo que mueve el carnaval. Puede mover un puchero, puede mover una chicha de jora de 7 semillas, pero también mueve la cerveza, mueve el whisky, mueve la hotelería, mueve los restaurantes, mueve a la aviación y mueve al transporte terrestre. Entonces está conectando lógicas locales con lógicas globales. Pero también, si nosotros tenemos en cuenta a Néstor García Canclini, que dice que el capital utiliza la tradición en la medida en que le va a reportar ganancias. O sea, el propio capital, la propia modernidad, se preocupa porque las tradiciones no desaparezcan, sino pervivan. ¿Por qué creen que un tipo de marca de cerveza tiene la exclusividad en Huanta? ¿Cómo se llama esta feria donde hay en Huanta? En Mainay. ¿Por qué el 20 de enero una marca de cerveza tiene la exclusividad en Yauyos, en Orcotuna, en Azapampa? Porque significa mover capitales. Entonces, a las tradiciones no les conviene desaparecerles, sino más bien revitalizarlas.
Pero también allí surge otra categoría muy interesante de Zygmunt Bauman cuando nos habla del omnivorismo cultural. Porque esa misma persona que está bailando carnaval en las candis demostrando su sexo, ¿no? Esa misma persona más tarde va a estar en una discoteca consumiendo otro tipo de producción cultural, ¿no? Entonces, ahora ya no existe una cultura alta que solamente consumía música clásica, porque también en su repertorio ya tiene canciones del carnaval, tiene música yacuchana, tiene música mexicana, hasta de repente al reggaetón y no sé qué cosas más, ¿no? Nos hemos convertido en una especie de omnívoros culturales. Y en la pastilla del video que pasaron han visto a unos turistas medios gringos, por ejemplo, que están bailando, ¿no? Pero yo recuerdo que venía también un norteamericano a bailar pumping, ¿no es cierto? En las calles el gringo paraba bailando y qué bonito lo hacían. Pues entonces estamos ante una manifestación cultural que, siendo local, ha incorporado elementos globales y al mismo tiempo se está globalizando. Cerramos el primer punto, ¿no? Afirmando de que esta tradición no es una tradición inmóvil, no es una tradición muerta, sino es una tradición viva y móvil, que permanentemente se está reconfigurando al margen de los buenos o malos deseos de los intelectuales. Segundo punto, el caos y el desorden como lógica cultural del carnaval. Ángel Aguirre define a la fiesta como una vivencia ritual y grupal del caos. Esto me recuerda a una de mis estudiantes que me dijo, voy a trabajar en la fiesta en Huascabura. Ah, perfecto. ¿Qué es la fiesta? Es la alegría, pues el jolgorio. Discúlpame, le dije, léeme estos 6 libros, después regresa, si no, no me buscas. Y al volver me dijo, profesor, disculpe, tiene usted razón. Entonces allí entendió que la fiesta es mucho más complejo. Y en este sentido, nosotros vivimos una cuestión totalmente rutinaria que nos cansa. Todos los días ustedes se levantan a determinada hora, entran a la ducha, mal desayunan y luego por medio de la plaza se les ve corriendo para que lleguen a sus oficinas, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos los años. Y casi todo el año, no todo el año, porque precisamente las fiestas significan la ruptura de esa vida rutinaria. Entonces se pasa a otro tipo de tiempo. Un tiempo en el que el orden se convierte en caos, se convierte en desorden. Un tiempo en el que yo puedo insultar al policía, al militar, al cura, al presidente regional, al gobernador. Gobernadus pas Guarmío, dice, creo, ¿no? Taitakura Pasuagrayo. Eso dice la canción, ¿no es cierto? En fin, precisamente ¿por qué? Porque se está pasando a una época de desorden, a una época de margen, de un limen, de un asunto en el que hay licencia sexual. Se come no como en tiempos rutinarios, se bebe no como en tiempos rutinarios, se viste no como en tiempos rutinarios. ¿Cuánto cuesta un vestido de una mujer para que baile carnaval? ¿Ah? Aparte de que tiene que pagar 2,000 soles para que baile, ¿no es cierto?, al dueño de la comparsa, ¿no? No es cualquier cosa realmente, ¿no? Pero fíjense que las calles se saturan, hay mucha producción de residuos sólidos, ¿no? Entonces, el caos reina.
pero es solamente por un periodo. Sigmund Freud dijo, si la vida fuese totalmente rutinaria, finalmente se acumularían un conjunto de tensiones en la población y finalmente la sociedad explotaría. Y que por eso es necesario que existan ciertos tipos de válvulas de escape, como una especie de desagües. Y eso es la fiesta. Por eso las borracheras y todo lo que ustedes ven en los carnavales, ¿no? Muy bien. Pero resulta de que ese desorden, ¿no? Cuando se llega a un rito de salida que se da con la quema del ño carnavalón, no es niño carnavalón como escribe una antropóloga de la Católica, sino es ño carnavalón, ¿no? Porque Señor pierde las dos primeras palabras y la última palabra y solamente se queda con ño, que lingüísticamente la pérdida de la última letra se llama apócope. Y en el caso de la pérdida de las primeras letras es eféresis, ¿no? O sea, es un fenómeno lingüístico. Entonces, la quema del ño carnavalón está quemando a ese tiempo donde prima el caos y está marcando el nuevo reingreso hacia el orden. Claro, ya no es el mismo orden, porque se ha ido procesando un conjunto de tensiones acumuladas en la población, ¿no? Entonces resulta súper interesante esa comprensión. Parte del desorden, parte de las licencias que se vive en los carnavales, ¿no? Al género no lo determina el nacimiento biológico, sino en el proceso histórico los asuntos sociales terminan por construirlo. Entonces, allí hay, por ejemplo, toda una sátira, una parodia, ¿no es cierto? Muy bien, veamos al punto número 3. Carnaval rural, Pujuy, Pucllay, reproducción de la vida y corporeidad ritual. Esto está dividido en 6 partes, a su vez. Veamos el primer aspecto, Pujuy, Pucllay como lluvia, maduración y carnaval. Al Pujuy y al Pucllay no podemos entenderlo como 2 palabras separadas, sino conjugadas. ¿Por qué? ¿Qué significa Pujuy? Pujuy significa época de lluvia, significa maduración, significa fermentación, significa engorde. Pero resulta que cuando hablamos de maduración, no solamente se refiere a la maduración de los vegetales, también se refiere a la maduración de los animales y de los humanos. ¿Acaso, como desde mediados de enero los mercados no nos están presentando productos frescos de la agricultura? Las primeras cosechas de la michca hemos empezado a comerlos. Papa fresca, haba fresca, arveja fresca, muchísimas verduras, en fin. Pero resulta que el Pujuy también hace de que haya más pastos, por lo tanto los cuyes se engordan, los animales se engordan. Oigan, pero socialmente también existe la maduración del cuerpo. Y por eso mismo se dan las licencias sexuales, ¿no? Muy bien, pero resulta de que este hecho de la abundancia, como delante se lo señaló la ingeniero, está marcado por algo que todos los ayacuchanos conocemos, Día de la Candelaria, el día de ayer. La Candelaria que sale con el huaracac niño.
Resulta que la guaraquita ustedes pueden observarlo acá, ¿no? Y hasta acá está colgando en la otra imagen. ¿Por qué marca el ingreso a la abundancia? Porque estamos en pleno Pujoy. Estamos en la estación que corresponde al verano andino, que nosotros más llamamos invierno. Estamos en época de muchas lluvias. Entonces, estamos aquí ante un sincretismo cultural, ante una hibridación cultural. Imágenes occidentales, pero el niño tiene una guaraca. ¿Para qué? Para que expulse a la escasez. Y está marcando el ingreso a una temporada de abundancia. Por esa razón. ¿No es cierto? Bueno, cuando referimos a la maduración del cuerpo social, las licencias sexuales llegan a decir comúnmente al pueblo de que después de 9 meses de los carnavales, los nacimientos incrementan. María Eugenia Ulfe a esos nacimientos los llama los hijos del carnaval. ¿No? Pues sí. Resulta de que las solteras de Vinchos y las solteras de Santa Rosa de Chambará, en Concepción y Huamanga, suben a las punas y allí hacen carnavales y tienen encuentros de carácter sexual en el que no pueden ingresar ni viudos ni casados, sino únicamente solteros. ¿No? El equivalente de esta licencia sexual en Junín y Huancayo sería los paseos que hacen en la época de Santiago. En Santiago, después de marcar a los ganados, los adultos se quedan en casa con una orquesta y con otra orquesta salen los jóvenes y se llama Santiago Callejero. Hay encuentros sexuales. A veces inclusive no saben quién es el padre. Pero esto lo lleva a una sanción a la que está empezando a gestar. ¿Por qué? Porque resulta que se ha dado en un periodo precisamente de ritualidad de la producción. Pero no solamente eso. Si el carnaval funciona también como un periodo de iniciación sexual para aquellos que por primera vez van a tener relaciones sexuales, ¿no? También esto ocurre en el Santiago. Y está completamente permitido por la sociedad de adultos, porque ellos también han pasado por lo mismo. Y por lo tanto, cuando sus hijos salen de la casa o sus hijas salen de la casa, saben que va a ocurrir ese proceso de iniciación sexual. ¿No es cierto? El otro asunto en el carnaval rural es el cincinaco. Resulta de que por el norte de Tayacaja, después de la siembra del maíz, que esto ocurre desde agosto como hasta diciembre, ¿no? Porque depende de las altitudes donde se va a sembrar, las mujeres atacan a los varones con harina de maíz y los varones se defienden. Entonces, el ataque es echar la harina del maíz en la cabellera tanto del hombre como de la mujer. Ese es el cincinaco. Pero ¿qué hay detrás de este hecho cultural? Sucede de que en las zonas maiceras, el 20 de enero marca la llegada de unas avecitas que, dependiendo la zona, se llama tianquicho, sarapujuchi, mamasara o chogllupujuchi. Y es esta la que en español es el espiguero azul.
que es una avecita migrante que viene de la selva y del 20 de enero se queda hasta el 20 de abril. Está llegando en una época en la que la panoja del maíz, la parua del maíz, ya está en la planta y por lo tanto va a ir volando de panoja en panoja. Y resulta que junto con otras aves como la pichiusa, los jilgueros, el propio hombre que entra a los surcos y con sus hombros está moviendo a las plantas, el propio viento, las abejas y otros insectos, están polinizando. Porque como ustedes saben, el maíz tiene dos tipos de flores. Flor macho, que es la panoja, saracha paruay chay, ¿no es cierto? Y choclo pachuchan, o sea, el pelo del choclo, que es la flor femenina. Entonces, ese movimiento provoca la polinización. Bien. Entonces, el Cincinacuy lo que está haciendo es imitar a la propia naturaleza en el aspecto lúdico, en el pucllay. ¿Y acaso ustedes no han visto que en los carnavales, tanto urbano como rural, antes nos echábamos harina, pero ahora como las farmacias ya venden hasta talco perfumado, entonces con talquito perfumado nos estamos echando en el cabello y en la cara, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el Cincinacuy. Estamos realizando un ritual de polinización. La gente ya no sabe ni lo que está haciendo, porque la memoria se pierde. Pero para eso estamos los antropólogos, para poder escudriñar y explicar cada uno de los hechos culturales. Es allá, ¿no? Acá. El Axiutatay y Wailers, mito arquetípico, fertilidad y producción de variedades. Así como en el norte de Tayacaja existe el Cincinacuy, en el sur del Valle del Mantaro existe el Axiutatay. ¿Qué cosa es Axiu? Es papa. ¿Cómo se dice papa en quechua? Axiu. Axiuixa. ¿No? Porque el huanca también es quechua, por si acaso, es quechua 1. El que hablamos nosotros acá es el quechua 2. ¿No? Entonces, el Axiutatay significa el recultivo. Y el recultivo es festivo, es lúdico. Denantes alguien le decía, parece velorio, ¿no? Parece una misa, ¿no? Muchas flores. Tiene también un significado semiótico que hay que analizarlo, ¿no? Pero vean ustedes, resulta que las mujeres y los hombres tienen flores en los obreros. ¿Qué hay dentro de las flores? El polen. Otra vez estamos ante la polinización, ¿no? Pero si está en floración la papa, cuando está moviendo, está también polinizando el aporcador. Pero fíjense ustedes que no solamente el hombre trabaja, también trabaja la mujer. Pero si bien es cierto que el reaporque es una actividad que tienen que cumplir porque eso demanda la planta de la papa, pero eso solamente hasta cierta hora, porque después absolutamente cada dueño de chacra con todo su año se van a juntar y van a armar así comparsas y todo el mundo se va a dirigir hacia el centro de la plaza de sus respectivos pueblos. Azapampa, Guayucachi, La Florida, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a tener un tremendo encuentro del Wailers. Muy bien. Pero ¿de dónde proviene? ¿Por qué la danza? Igual el carnaval no es un baile, por si acaso. El carnaval es una danza, no es un baile. ¿Cuál es la diferencia entre baile y danza? En que la danza es un rito
Y todo rito tiene un mito que lo justifica. El baile no, por eso el baile es profano, mientras que el rito es sagrado. Muy bien, ¿cuál es el mito que justifica el bailar? La gente huanca te va a decir de que en febrero las papitas salen de la tierra y esas que son largas se convierten en hombres y las redonditas en mujeres y salen a bailaciar, o sea, a bailar, a danzar. Y cuando algo les espanta, cada una de ellas regresa a diferentes matas porque están aterrorizadas, están miedosas. Y luego te dicen, por eso es que surgen las nuevas variedades de papa. Entonces, estamos ante el mito arquetípico de la danza. Y el Huaylas es danza del carnaval en el Valle del Mantaro. ¿No? ¿Qué cosa está haciendo el humano? Solamente está repitiendo lo que el mito le pauta, lo que el mito le dice que haga. Muy bien. Entonces, hasta acá tenemos al carnaval rural ayacuchano, al citadino, hemos visto el carnaval del norte de Tayacaja, estamos viendo al carnaval en el Valle del Mantaro. Ahora pasemos a ver el cuerpo ritual entre técnicas corporales, umbral festivo y performatividad. Oigan, el baile es una cuestión simple, ¿no? Hasta sin saber puedes salir y te mueves un poco y ya está, ¿no? Me ponen un perreo, yo no sé qué haría, pero seguramente baila. Pero una danza no van a poder hacerlo, porque necesita mucha preparación. Necesita performativizar al cuerpo, disciplinar al cuerpo, llegar a tener resistencia y tener las habilidades para lograr los movimientos apropiados. Pero no solamente es el cuerpo físico, porque allí el cuerpo se convierte en portador de prendas. Y cada una de esas prendas está lanzándonos un mensaje determinado. Por ejemplo, es un joñani. Vean ustedes que tienen la planta de los pies y van a encontrar a los cejuis, unas hojotas, que está con lana de llama o de alpaca. Por lo tanto, te está diciendo de que esos son pastores. Entonces, el propio cuerpo y la indumentaria que trae te está lanzando determinados tipos de mensajes. Si son alfareros, si son pastores, si son agricultores, en fin. La violencia ritual y competencia como régimen de reconocimiento. Aquí vamos a hablar de 4 tipos de competencia o de violencia ritual. Uno de ellos es el cejullo y guaraca, ¿no? El cejullo tiene que ver con un látigo, que también se llama zumba, que también se llama fuete, ¿no? Y esto es más propio de las zonas agrícolas, porque cuando siembras trigo, cebada o quinoa, tienes que espantar a los pajaritos, por lo tanto tienes que ser experto en lanzar este látigo y ¡pum!, provocar una explosión. Esto era la forma como se protegía a los campos de cultivo de cereales anteriormente. En cambio, la huaraca es más propio de sociedades o aldeas de pastores, porque con la huaraca controlan a los hatos que están apacentando. Pero en el carnaval dejan esa función y cumplen otra para ritualizar la violencia. Ahora, si ustedes hacen una pequeña lectura de determinadas crónicas, entre ellos, por ejemplo, Cristóbal de Molina, van a encontrar que en diciembre, cuando hacían el huarachicuy,
¿no? A aquellos hijos de nobles que tenían que convertirse en capitanes de sus ejércitos, les sometían precisamente a estos tipos de castigos. Muy bien. En lo que respecta al sigullo, hay una flagelación de hombre a hombre. No he visto flagelación de hombre a mujer ni de mujer a hombre. Pero en cambio, en el Guaracanacui, involucra tanto a hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, e inclusive participan los niños. En el caso del sigullo, he visto de que se dan generalmente en la pantorrilla, pero cuando fue el aniversario del año pasado de la universidad, he visto que a uno de esos muchachos de antropología le daban el latigazo en la espalda desnuda, ¿no? En cambio, entre los abuelos de quinoa he observado que el Guaracanacui también se dan en la cintura desnuda. Entonces, cada uno tiene sus propias variantes. En las comparsas de las calles van exhibiendo estas violencias rituales, pero que no los confronta porque al final se dan un abrazo y continúan bailando. Lo que no ocurre cuando están en paseos en el campo. Si se encuentran entre dos comparsas puede llevar a conflictos un poco más graves, ¿no? Muy bien. Luego encontramos al Sartanaco, que también le dicen lucheo o pulseo. Allí tienen ustedes a dos señoras de vinchos, ¿no?, que están pulseando. Esto también involucra tanto a hombres como hombres entre hombres y mujeres entre mujeres. Entonces, allí lo que se trata es precisamente de demostrar fortaleza, de demostrar habilidad. Recuerden que el pujoy y el pucllay se juntan. Y el pujoy también significa estar maduro corporalmente, estar fuerte corporalmente, estar en condiciones de reproducirme. Porque una mujer que no ha menstruado todavía no está en condiciones de reproducirse. Pero después sí, y una forma de manifestar esa madurez es precisamente el lucheo o el pulseo que practican tanto hombres como mujeres, ¿no? El otro asunto que en el norte de Tayacaca he visto es hualpacanca. Hualpa es gallina, canca es el asado, ¿no es cierto? No se refiere a eso, sino se refiere a que hay ciertos tipos de músicas que sirven para la confrontación y salen dos hombres y los hombres chocan con los pechos, pero con las manos atrás, no pueden agarrar. Al chocar con el pecho, uno de ellos es derribado, entonces ese es el que pierde y el otro es el que demuestra fortaleza. Otra vez estamos ante otra manifestación del pujoy, ¿no es cierto? Muy bien. Después hay algo que se llama un sarumi, y esto hemos visto básicamente por la zona de las comunidades de Vinchos, Huamanga, ¿no? Como ustedes han podido ver, se trata de una piedra redonda, que es obviamente muy pesada. Entonces allí surgen los retos. Y tienen que levantarlo, llevarlo hasta la rodilla, luego al pecho y luego arrojarlo por uno de los hombres hacia atrás. Y esa arrojada tiene que tener destreza porque puede llegarles en la pantorrilla, entonces puede haber inclusive accidentes, ¿no? Bueno, el caso es que resulta de que volvamos ahora a los látigos. ¿Es solamente una práctica de Ayacucho? No. Su homólogo está en Huayucachi, en Huancayo, en el Zumbanacui, cuando los chinchilpos y los caporales se confrontan solo por 20 segundos porque en la punta tienen plomo, entonces pueden hacerse daños. Y es precisamente la Policía Nacional quien controla todo eso, ¿no? Se cumplen los 20 segundos, lo separan, listo. El punto es que son rituales
porque están ofrendando sangre a la Pachamama. Tiene carácter predictivo, porque si vence los gamonales va a ser un mal año, no va a haber lluvias. Otra vez nos empatamos con el Pujay. Y si vence los chinchilpos, van a haber buenas cosechas. Muy bien. Pero, ¿y el Huaracanacuy? ¿Dónde tiene su contraparte? No, porque no me interesa ver solamente lo que sucede en Ayacucho, sino hay que ver un poquito la generalidad. El Chiriaje de Canas, cuando confrontan a dos comunidades corporizadas, Langue con los Jehues y el otro creo que es, no recuerdo, pero ahí en la Puna se agarran a huaracazos, ¿no? Es un combate ritual en la que puede haber heridos, puede haber muertos, pero también es una forma de ritual para la Pachamama. Y cuando hay heridos y muertos va a ser un buen año. Y cuando no hay accidentados va a ser un mal año. Entonces, allí estamos encontrando sus contrapartes. Y la contraparte de esa piedra la he encontrado en dos lugares. Probablemente haya muchísimo más, ¿no? Pero resulta que en Paucarbamba, Chinchihuasi y Pachamarca, ¿cuántos conocen ese solo? Nadie, no conocen a nuestro país, no, muy bien, ¿no? Después del entierro allí en el cementerio, hacen el pulseo, ¿no? Y a la piedra lo cruzan por allí. Están demostrando fortaleza. Muy bien. Pero en Pampas, en Daniel Hernández, en Pichjapunco, que está como a 10 cuadritas pues, de la plaza principal, ¿no? Allí en la capilla hay una piedra grande. ¿Y quién quiere ser Quirma o cargador de la cruz que está ubicada en el Cerro San Cristóbal? ¿Cuántos conocen Pampas Tayacaja, por favor? Nadie. Bueno, pues, ¿quién quiere ser Quirma? Tiene que demostrar la fortaleza necesaria y levantar esa piedra. Entonces, fíjense que no estamos ante hechos aislados, sino son manifestaciones culturales casi panandinas, ¿no? Canto, danza y reproducción del quechua. Resulta de que hay intelectuales que tienen una visión pesimista del futuro del quechua. Dicen que está condenado a desaparecer. La vez pasada los de LUM presentaron 4 tomos no sé si era por los 25 años del aniversario de la entrega de la Comisión de la Verdad, y me pidieron comentar a uno de los libros, y el doctor Manuel Burga planteó allí una pregunta bien interesante sobre el quechua, ¿no? Y yo les dije, es preocupación de ustedes los limeños, ¿no? No es preocupación nuestra, porque mientras se cante y baile en quechua el carnaval en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, el quechua no va a desaparecer. Mientras se cante Santiago en Huancavelica y el departamento de Junín, el quechua no va a desaparecer. Bueno, es mi punto de vista particular, ¿no? Pero si ustedes observan al carnaval rural, casi todas las canciones interpretadas por ellos es en quechua. En cambio, el carnaval urbano es un bilingüismo en el que predomina el español, pero también está presente el quechua. En el otro lado no, predomina el quechua. Pero oigan, ¿el carnaval ayacuchano solamente se baila en Ayacucho? ¿Acaso Disretur no organiza presentaciones en Lima? ¿El propio gobierno regional acaso no promueve la apertura del carnaval en Lima? Pero por su lado los propios residentes también están practicando el carnaval. Y no solamente en Lima, también en Ica y probablemente en otras ciudades. Pero no solamente eso.
¿Acaso solamente bailamos acá los que vivimos en Ayacucho? ¿Acaso no retornan los de Lima, los de Ica, los de Huancayo? ¿No? El ingeniero Pelé, ¿acaso no vuelve siempre a tocar su mandolina? Y él vive, creo que en Estados Unidos, ¿no? O sea, está movilizando a las personas y cuando lo reintegra acá, está haciendo que el quechua continúe vigente. Muy bien. Carnaval urbano como espectáculo, polifonía e identidades en el centro. Esto ustedes conocen más que yo. Han estado en el lanzamiento de anteayer, ¿no? Y luego vamos a estar 3 días antes de miércoles ceniza y vamos a poder disfrutarlo. Es un espectáculo. Es una cultura espectacularizada. Y acá volvemos a la entrada de la exposición cuando alguien dijo que al carnaval ayacuchano lo están deformando, que ya no es lo que era antes. ¿Cómo va a ser lo que era antes, pues, si todo está en cambio? Si estamos ante tradiciones vivas y móviles, ¿no es cierto? Entonces, el carnaval urbano ha institucionalizado la competencia. Pero es solamente acá. También es en Huancavelica, también es en Junín, también es en Cajamarca, también es en La Paz y lo mismo en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, las competencias ya están institucionalizadas. No estamos acá para cuestionarlas, hay que estudiarlos tal como son a las manifestaciones culturales. Pero esa competencia también está, si se quiere, imbricada con una formación de una especie de un ballet popular, ¿no? Porque ya absolutamente todo integrante de una comparsa viste exactamente igual como en el ejército uniformados, ¿no? Exactamente igual. Los movimientos están totalmente sincronizados. Están sincronizados los gritos, los guapeos, los cantos. Están en su derecho de hacerlo. ¿Quiénes somos para cuestionarlo nosotros? Así vive el pueblo. Así disfruta de su desorden. Así disfruta de su alegría. Así disfruta de su propio clima. Es cierto de que acá se ha perdido el carácter ritual agrícola, pero tiene otro tipo de componentes que sí lo ligan necesariamente. Uno de ellos es que sin darse cuenta practican el Cincinac, ¿no? 2, no les importó que haya caído ese chaparrón porque igualito bailaron. ¿Por qué? Porque el puclla y el pujoy están imbricados, ¿no es cierto? Ahora, es cierto de que esto es lo que vendemos nosotros al turismo nacional y al turismo internacional. Recuerdo de que para el año pasado, Dircetur calculó que iban a venir 15,000 a 20,000 más o menos, ¿no? El municipio dijo que iba a venir 45,000 turistas. El gobierno regional vaticinó que íbamos a tener 30,000 turistas. Al final, nunca supimos cuántos han venido porque jamás lo han sistematizado. Pero si hacen una revisión ustedes en las redes van a encontrar esas declaraciones que hace tanto Dircetur y las otras instituciones. Sin embargo, al margen de los números, las calles estuvieron abarrotadas. Las plazas estuvieron abarrotadas. ¿Y qué importa cuántos hayan venido si nosotros vivimos en una ciudad de 250,000 personas? Una llegada que rebase 15,000 realmente es una afluencia muy importante, ¿no? Muy bien. Pero además está totalmente mediatizado.
Lo que ustedes están haciendo con esta transmisión es una mediatización. Lo que el gobierno regional con sus con sus pequeñas pastillas de videos también es una mediatización. Abran ustedes el Facebook y van a encontrar propaganda de los carnavales, no solamente propaganda, sino hasta autopropaganda de cada una de las comparsas de cada uno de nuestros pueblecitos, ¿no? El grupo Kiruray, los hijos de Pachan y no sé qué, ¿no? En fin. De otro lado, es un espacio en el que se manifiestan las comparsas institucionales. La universidad que puede movilizar hasta 400 personas, ¿no? Cangallo Corazón creo que moviliza hasta 350, en fin. Pero junto con eso, si ustedes pueden identificar a los fajardinos, a los de Huancazancos, a los de Sucre, a los de Huanta, en fin, también van a encontrar a las comparsas del Ministerio de Agricultura, de Salud, de Trabajo, de Turismo, etcétera, etcétera. Entonces, es un espacio en el que los danzantes están diciendo, este soy yo, estos somos nosotros. Estamos proyectando la construcción de nuestras identidades institucionales. Pero al mismo tiempo de construir nuestras identidades institucionales, estamos proyectando las identidades provinciales, pero también distritales, inclusive comunales, porque creo que hay un día especial para que pasen también los del carnaval rural. Entonces allí ustedes van a poder observar a los joñanis, por ejemplo, que son estrictamente pastores. Van a poder observar a los de Cuyuchaca, que son pastores, ¿no? A los de Carapo, que son pastores, pero van a poder encontrar a los de Tambo, a los de San Miguel, que son más agricultores. Inclusive la vestimenta que tienen ya está más adornado con hojas, color verde y todo, ¿no? Pues ya tiene otra forma de decir, este soy yo. Entonces, van a estar ustedes ante un escenario polifónico, donde muchas voces van a ir expresando sus identidades al mismo tiempo. Y para terminar, ratificamos de que el carnaval deja de ser local porque se conecta con lo global y por lo tanto moviliza mucha economía, ¿no? Y en este sentido, el turismo viene a ser una actividad central que debe ser promovido apropiadamente por el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, y dentro de esto, pues, estas direcciones y los municipios tienen una gran responsabilidad. Y creo que lo que se trata es que si quieren tomar decisiones, no los hagan solos ustedes, hagan participar también a los representantes de los propios actores, entonces las decisiones van a ser probablemente más acertadas. Así, si ustedes triunfan en sus políticas culturales, va a ser también triunfo de ellos. Si ustedes fracasan en sus políticas culturales, también ellos están involucrados, entonces va a ser más fácil corregir. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al antropólogo Néstor Godofredo Taipe Campos. Por favor, le vamos a pedir, por favor, al doctor que pueda tomar el asiento respectivo, por favor, porque vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Doctor, por favor, a tomar el asiento respectivo. Vamos a ir a la ronda de preguntas, por favor. Ahí el caballero de casaca roja, primero. Muy buenos días. Saludar también la explicación del profesor Néstor. Puntual la pregunta. ¿A qué factor determina la realización del carnaval en la ciudad de Ayacucho o el Puquillay en el campo? Gracias.
¿Alguna otra pregunta más, por favor? La señora, perdón, la señora, por favor. El caballero, ¿listo? Bien, doctor, buenos días, de la concurrencia. Una pregunta, doctor. Sabemos de que el carnaval viene etimológicamente de la palabra carne y festival, ¿no es cierto? Y ante esto hay una hipótesis que dice de que es la iglesia quien autoriza, digamos, el festival de la carne. ¿Y qué nos dice usted, doctor, sobre esta evolución tan acelerada de nuestras tradiciones culturales, ¿no?, antiguas a las de ahora, que vienen, digamos, distorsionando grandemente nuestro festival, nuestro carnaval? Tercera pregunta, la señora de Chompa Blanca, por favor. Buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿todo está bien? El carnaval comercial, carnaval urbano, conserva nuestra identidad y nos preguntamos, ¿qué identidad? Es mi pregunta personal. Listo, vamos a hacer la respuesta, por favor, de esta primera ronda. Vamos a tener la siguiente ronda de preguntas en breves minutos. Muchas gracias por las preguntas. El objeto de mi estudio y de mi exposición no es esclarecer de dónde proviene la palabra carnaval, si está relacionado con las carnes tolengas, con la carne, no, en absoluto. Por eso me he cuidado en señalar al inicio de mi pregunta o al inicio de mi exposición la pregunta de investigación. Yo sé de que hay excelentes historiadores que ya han trabajado este tema. Uno de ellos es el profesor José María Vázquez, por ejemplo, ¿no?, que ha tratado este tema. Yo ya no puedo repetir temas que ya han estudiado. Mi objetivo no fue eso. Sobre la cuestión de la identidad, ¿qué es la identidad?, ¿no? Es interesante la pregunta, ¿no? Hay que ponerse en el punto de partida que es una autoadscripción que cada una de las personas o cada grupo de personas hace para diferenciarse del otro o de las otras personas. Tendríamos que señalar acá una pequeña cuestión. Habría 3 niveles de identidades. Una de ellas es la identidad personal, la otra es una identidad social y la otra es una identidad construida en torno a un proyecto. Sobre la primera identidad, la identidad personal, usted, mujer y yo, hombre, ya nos diferenciamos, ¿no? Pero el Señor y yo nos diferenciamos a pesar de que Él es hombre y resulta de que yo también soy. Pero yo soy otra persona. Pero al mismo tiempo hay que señalar que la identidad tiene un componente de permanencia, pero al mismo tiempo cambio. Miren, en este momento yo soy Godofredo, pero ahora ya no soy el Godofredo de hace un segundo, porque soy un Godofredo 1 minuto más viejo. O sea, sí tiene permanencia, pero al mismo tiempo tiene cambio, ¿no? Miren, cuando yo hago esta operación, no sé cuántas células habrán salido. Cuando hablo, no sé cuántas partículas de saliva estará saliendo. Ya no soy el mismo, ya soy otra persona. Pero al mismo tiempo sigo siendo. ¿Ok? Pero resulta de que hay unas identidades de orden grupal. Nosotros los hombres, ustedes las mujeres, ya nos diferenciamos genéricamente, ¿no? Pero si digo, nosotros los ayacuchanos y ustedes los huantinos, estoy construyendo otro tipo de diferencia. Si digo, ustedes los huancasanquinos y ustedes los sucreños, estamos construyendo otro tipo de diferencia. En eso se basan las construcciones de orden social, que puede tener construcciones de identidades culturales, genéricas, identidades grupales, en fin. Eso es lo que te hace diferenciar a la comparsa de Cangallo, a la comparsa de la mar, a los cangallinos, a todo lo que ustedes quieran.
Eso es lo que nos permite identificar a los pastores en el carnaval, a los agricultores, a los tejedores, a los artesanos. Entre los tejedores, por ejemplo, están los de Andabamba, que están en Vinchos, en Pacha, ¿no? Y entre los artesanos ahí tenemos a los alfareros que danzan, yo creo, como los viejos de Quinoa, ¿no? Y la tercera forma de construcción de identidad es en torno a un proyecto que borra fronteras etarias, genéricas, partidarias, religiosas, todo lo que ustedes quieran. ¿Recuerdan ustedes cuando Merino asumió la presidencia de la República del Perú? ¿En cuántos días lo vacaron? Como en 5, creo, ¿no? Bueno, el punto es que yo salí a las 7 en punto con mi cacerola a golpear. Y yo no sabía quiénes estaban en todo Lima tocando las cacerolas. Éramos millones los que estábamos tocando la cacerola, protestando. Allí hay un proyecto que nos unifica. Ni lo conozco quiénes serán. No sé si serán apristas, fujimoristas, izquierdistas, centristas, derechistas, no sé si serán ricos ni pobres, pero hay un proyecto que nos genera una identidad. ¿Entiende? Entonces, estos niveles de identidad es necesario comprenderlos para poder entender también los fenómenos no solamente sociales, sino también culturales, ¿no? Ahora, por allí la pregunta que me dice, ¿no? ¿Cuáles son los factores por el que surge el carnaval? No sé. Pero lo que sí sé es que absolutamente toda actividad en los Andes es festiva, es lúdica y es competitiva. ¿Me explico? En la concepción occidental, el trabajo es un castigo, ¿no? Porque se cometió el pecado original, Dios le dice a Adán, ¿no? Que con el sudor de su frente ganará el pan del día, creo, ¿no? Es un castigo. Pero en las cosmovisiones andinas, el trabajo no es castigo, es festivo, se hace con fiesta. ¿No vieron allí al Lakshutatay? ¿Cómo se hacen las faenas comunales en el campo? Con pincullo, con música. Pero además es lúdico. En el trabajo se juega. Probablemente acá haya gente que haya participado aporcando papa o maíz. O cuando era niño he aporcado maíz porque mi chacra es maicera, ¿no? Entonces con mis hermanos, por ejemplo, agarraba un surco, le adelantaba, yo pasaba al otro y íbamos jugando así, ¿no? ¿Cuántos han participado en los tendales desgranando maíz? ¿Acaso el primero que desgrana a la mazorca no le tira al más lento con el marlo, o sea, con la coronta? Todo es juego. Pero al mismo tiempo es competitivo, o sea, es un atipanacue. Pero no es una competencia al estilo neoliberal en el que te pisoteo para triunfar, sino es una competencia para demostrar destreza, así como ustedes han visto quién carga mejor a la piedra, ¿no es cierto? Por eso es que el carnaval se cataloga como un pucllay. Y el pucllay tiene como 5 connotaciones. Es jugar, es chanza, es burlarse, el otro es carnaval, y la última, registrado por los franciscanos en un diccionario de 1905, es Auhawan Pucllay, que significa combate, batalla. Entonces, esa forma de flagelarse está inscrito precisamente dentro del pucllay, ¿no? Además, mi artículo tampoco no tenía el propósito de hacer un seguimiento histórico para determinar qué factores ha hecho surgir al carnaval. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda, por favor. 3 preguntas puntuales. De acá del caballero de adelante, por favor. El caballero de camisa a rayas.
Y el caballero del fondo, por favor, 3 preguntas. Al fondo primero, acá primero, Carlos. Carlos, acá adelante primero, por favor. Acá adelante el caballero. Sí, al de saco azul. Puntual sus preguntas, por favor. Gracias por el pase. Saludo primeramente a los ponentes y al profesor antropólogo que acaba de exponer y felicito a las personas que han realizado este primer convocatorio sobre el carnaval huamanguino, que está muy importante e interesante de acuerdo a la ponencia de acá del profesor antropólogo. Yo quisiera preguntarle solo una cosa. Si ha ido la antropología a estudiar, por ejemplo, cómo era el carnaval huamanguino hace 70 o 80 años atrás. Segundo, ¿qué sugerencias ellos nos dan como estudiosos de nuestro carnaval urbano y rural que nos dejan para el futuro? Y tercero, quisiéramos saber sobre las edades de los que tenemos la suerte de seguir bailando nuestros carnavales, porque yo me recuerdo mucho que un profesor antropólogo, hará unos 5 o 6 años atrás, tuvimos un conversatorio así en la Escuela de Bellas Artes, ex Bellas Artes. Él nos lapidó a la gente mayor que no debemos participar en los carnavales y nos dijo de que no vayamos a nuestra casa, lo cual fue hiriente para esta persona y tuve que enfrentarme a él. Gracias y espero la respuesta. Vamos a proseguir con la segunda pregunta. El caballero de rayas, por favor. Buenos días, señor ponente, igualmente asistentes con todos. Yo soy de La Mar, de Oreja de Perro, de Chungui y Oronjoy. Estimados, solamente veía, por ejemplo, tenemos ya acercándose el tema de los carnavales, sobre todo urbano, porque ya las rurales ya están terminando también los domingos. Uno de los afanes que tenemos nosotros, por ejemplo, es rescatar, fortalecer y difundir como urbanos, como rurales. Aleje un poquito el micrófono. Sí, está pegando. Y entonces vemos que muchas veces estamos perdiendo los conocimientos, las técnicas, nuestras tonadas, también nuestras letras propias. A veces ya vamos con esta idea de innovación, con esta idea de que no es estática la cultura, lo hemos tergiversado demasiadamente. El problema es ese. Lo que queremos es rescatar lo poco que tenemos, tal vez, todo ello que he mencionado. En el traje, en alguna indumentaria, puede ser también en las técnicas, por ejemplo, de elaboración de las tiñas, por ejemplo. Las tiñas huamanguinas antes eran señores tiñas, ahora cómprate en el mercado. Ya no suena cuando hay lluvia, mientras cuando hay lluvia, antes pues teníamos buenas técnicas y lo hacíamos buenas tiñas, cuanto más lluvia sonaba mucho mejor. Estamos perdiendo. ¿Y cómo hacemos eso? Desde estos órganos que tenemos como Dircitur, DDC y entre otros que trabajan temas de cultura, tendríamos que tener ese espacio de recuperación de esos conocimientos, de esas técnicas, de las tonadas, de las letras, de las cosas que nuestros ancestros nos han dejado. Eso no quiere decir que me voy a quedar ahí nomás, pero hay cosas que tenemos que rescatar para seguir difundiendo en el futuro a nuestras nuevas generaciones. Gracias. Muchísimas gracias. La persona del fondo, por favor, de lentes chompa oscura, por favor.
Muchas gracias. Puntual, por favor. Buenos días con todos. Profesor Godofredo Taipe, el agradecimiento por su disertación. Y básicamente tal vez un pequeño pedido, si nos puede comentar desde su campo, desde su área, en forma sucinta, esa relación que existe entre la fertilidad, la fecundidad, las festividades que se dan hacia la tierra en épocas prehispánicas, con las actuales o festividades traídas de Occidente. Si por favor nos pudiera dar un pequeño y breve comentario al respecto. Una pregunta más, dos más, por favor, ya para poder cerrar esta ronda. Ya está nuestro segundo oponente también acá presente en la sala. Gracias. Puntual su pregunta, por favor. Allin pacha achigiyahkachon, Guaripa Jaripa, Yapallanchikpa. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Yo vengo distrito de Vinchos, mi nombre es Wilfredo Sarabia Quispe. Primeramente, tal vez felicitar a los organizadores, felicitar también al profesor que ha expuesto, ¿no?, sobre el tema de nuestro Tincoy. Quiero decir solamente a qué se debe o por qué tiene miedo decirlo o ponerlo el nombre original, que es que estamos en Pujuy Raimi y es Japaj Tincoy Pucllaymama, porque todo lo que ha expuesto no concuerda con el significado del carnaval. Estamos en Pujuy Raimi, no estamos en carnaval. Estamos en Japaj Tincoy Pucllaymama. El expositor lo ha explicado como debe ser. El hombre andino, nosotros los pueblos milenarios, los quechuas, los aymaras, todos los hombres milenarios, vivimos en el Pujuy Raimi en una convivencia pura natural con el cosmos, con la madre tierra y con todo lo que nos rodea en la vida diaria. Nosotros los milenarios queremos que nos llamen por nuestro propio nombre. Ya no queremos escuchar o ya no queremos el divisionismo, el individualismo, que el rural es muy aparte, que el urbano es muy aparte. ¿A qué se debe? ¿Hasta cuándo estamos todavía así divididos? ¿Por qué todas las entidades, tanto políticas, todas las entidades, no nos juntamos? Porque en el fondo todos somos seres humanos, todos somos hijos de la Madre Tierra, todos somos hijos del Padre Cosmos. Venimos del polvo hecho tierra, tierra hecha en hombre, hombre hecha en espíritus. Todos, por más que nos lavemos con 1000 toneladas, con cualquier detergente, nuestro rostro, desde hace 22 millones antes de Cristo hasta hoy en día, estamos vivos, no vamos a cambiar. Por favor, lo rogaría a todos los escritores de los libros, a todos los ponentes, pongamos de una vez o recuperemos nuestro nombre propio. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. La última, por favor, al señor Poma, de la Municipalidad San Juan Bautista, y terminamos la ronda de preguntas. Gracias. Gracias, doctor Néstor Taipe, por la ponencia. Creo que ha sido una muy buena relación con todo lo que significa las regiones al respecto del carnaval. Yo quisiera hacerle una pregunta desde un punto de vista más musical. ¿Por qué cree usted de que, por ejemplo, en la zona de Churcampa todavía se mantiene su esencia de carnaval, que es, lo ven en el tipaki tipaki? ¿Por qué todavía el Huaylas antiguo, el Huaylas moderno, en la zona centro mantiene su esencia? ¿Y por qué aquí en Ayacucho las comparsas rurales mantienen su esencia, la métrica musical, ¿no?, en las llamadas o en los coros que llamamos nosotros los músicos? Sin embargo, el carnaval urbano se ha degenerado totalmente. Ahora, las llamadas no son como las que son tradicionalmente. ¿Se ha hecho algún tipo de investigación? Porque este carnaval que ahora presentan las comparsas que están de moda, de verdad que yo musicalmente le digo,
ya voy a entrar a la llamada y nunca llega porque ya pareciera que fuera un San Juanito, fuera una saya, fuera, ¿no? O inclusive lo regresaría una barra brava por los bombos que tienen, o sea, y una marcha. ¿Por qué si se ha podido investigar? Yo respeto porque hay una evolución, efectivamente, y quizás algún momento podría componer una de esos ritmos, pero vamos a ver por qué esa evolución tan rápida acá en la zona rural y todavía permanece en los lugares que usted ha visitado. Gracias. Muchísimas gracias. Terminamos la ronda de preguntas. Pasamos a la respuesta del doctor. Bueno, de hecho, yo también estoy indignado que un profesional, cualquier profesional, denigre al adulto mayor. Porque hemos escuchado de que porque ellos son viejos ya no deben bailar, sino que deben retirarse, ¿no? Yo también soy adulto mayor, tengo ya 67 años. Pues yo también ya debo estar retirado ya en algún otro lugar, ¿no? Bueno, eso significa pues de que no todos los profesionales, así como no todas las personas, somos iguales. Nos vamos a encontrar con cada persona, ¿no? Pero de hecho, mis respetos a ustedes y mi solidaridad. Y si es que hay algún profesional, en este caso es hasta discriminador, ¿no? Yo pienso de que debe ser objeto de una censura, de una crítica, ¿no? Sobre los conocimientos, técnicas, letras que están tergiversados, que hay que rescatar el traje, la tiña. Aquí debo señalar también de que eso es pues lo que un sector de la población quiere o lo que usted quiere. Pero nosotros no estudiamos lo que la gente quiere, nosotros estudiamos lo que sucede en las calles. No estudiamos la cultura ideal, estudiamos la cultura real, ¿no? Sucede de que bajo esa concepción de que las cosas no deben cambiar, ¿qué hacen ustedes con esos zapatos? ¿Por qué no están con sus serruchas? ¿Qué hacen con esa correa? ¿Por qué no están usando chumpi? ¿Qué hacen con esos pantalones? Antes utilizaban esos pantalones. ¿Qué hace usted con esos lentes? Yo creo de que hay que ser mucho más realistas. Aceptar lo que está sucediendo. Comprender a lo que está sucediendo. Sin apasionamientos. Porque eso nos va a llevar precisamente a lo que al principio dije. No hay que entender a la tradición como una cuestión inmóvil. Hay que entenderla como una tradición viva y móvil. Pero en medio de todos esos cambios que hay, siempre hay una matriz que se mantiene. Eso creo que es lo importante, ¿no? Bueno, pero resulta también de que podría responderle, ¿no? Ima tatakmikuj kankichije punta kunataja. Kutachallata mrikao. Ima kutakunata sara lawachakunata. Murunchakunata. Machkachakunata. Ima tatakkachuj kankichij. Habasta. Canchata. Porotuta. Arbijata. Kunaka ima tatakmikuj kankichij. Vean su mesa pues. ¿Y qué van a encontrar? ¿No van a encontrar fideos? ¿No van a encontrar arroz? ¿Ah? Oigan, una cosa es nuestros apasionamientos así cerrados. Creo que hay que buscar un poquito más la apertura y aceptar a esta realidad que es compleja, ¿no? Muy bien. Después hablamos sobre la fertilidad de la tierra y comparando con Occidente, ¿no? Obviamente de que en Occidente a la naturaleza se la considera como un recurso explotable, mientras que en culturas amerindias, especialmente en las andinas, nosotros tenemos una concepción de una ontología relacional. La ontología relacional significa
que también los otros son seres con el que puedo platicar. Son seres que tienen capacidad de decisión inclusive sobre los humanos. Entonces, esto cambia de perspectiva y en ese sentido la tierra acá es sacralizada. No es un simple recurso. Acá es la Pachamama. Y por lo tanto, como es un ser sagrado, hay que establecer una relación de reciprocidad. La tierra me da de comer, yo debo brindarle rituales. Enterrarle unas hojitas de coca, derramar las primeras gotas de chicha o aguardiente que tomo, en fin. Entonces, aquí hay una conducta más de respeto, más de diálogo con la naturaleza y no meramente un recurso explotable. Sobre por qué no se llama Pujoiraimbi, nombres propios y todo, ¿no? Eso es saludar, Señor, no es decir Allimpuncha o Hampunapacachu. En el quechua no existe Allimpuncha. Eso es una traducción forzada. ¿Cómo nos saludamos en el campo? Tiuy, tiay, papá, paní, turí, abueluy. Ese es el saludo. Y cuando hay mucha gente, entonces, no decimos, alguien puncha o cacho, alguien tuta cacho. Eso es forzar al idioma. Miren, al idioma también hay que entenderlo como es, pero no de manera forzada. Ahora, si la Real Academia, en este caso, si se normaliza dentro del quechua ese tipo de saludo, pues tenemos que hacerlo, ni modo. Tenemos que aceptarlo. Les cuento algo. Precisamente en esta esquina de este mercado hay dos señoras que venden en carretillas chicha. Yo vivía acá cerquita y siempre que pasaba me sentaba allí y pedía un sol de chicha. Y allí estaban sentados tres señoras y una de ellas dice, ¿no? Esposo y mire que a las 5 de la mañana trabaja pasacu. ¿Dónde está el quechua? Esposo y mire. Las 5 de la mañana trabaja pasacún. ¿Dónde está el quechua? Pues ni modo, tengo que aceptarlo. Es la forma como habla nuestro pueblo. Eso es lo que hay que estudiar. Todavía como burlándome le dije, ¿no? Mama ya y mama, Josaiki pascunanga esposo yamcarosja, le digo, ¿no? Yamkai pascunanga trabajo yamcarosja. Mamay, mana chorona simipi las 5 de la mañana acá. Eso no existe en el quechua. ¿Qué decimos en el quechua? Los que saben hablar quechua. Jaspi, jaspi. Pichiu, pichiu. Aljamuita. Achiquiaita. Esa es la forma correcta. Oigan, pero si yo voy a decir, no, que todo el mundo hable así, no puedo, pues. La realidad se impone. Así está hablando la gente y por lo tanto, eso es lo que hay que respetar. Y acá mismo aprovechamos también para decir, ¿no? Y carambas, ese carnaval urbano que está deformado, que ya no sabemos qué cantan y todo, pues qué vamos a hacer, pues hacia allí ha ido evolucionando esta manifestación cultural. Eso es lo que hay que estudiarlo. Eso es lo que observamos en todo caso en las calles. Pero además recuerden que precisamente esa forma como ha ido evolucionando esa tradición es que se está acomodando a este mundo donde rige el dinero. Y por lo tanto lo que se trata es de mover el dinero, ¿no? Entonces mueve las economías locales y las conecta con las economías globales. Ahora, es cierto que unos van cambiando a ritmos más rápidos y otros no. Por eso será porque Churcampa mantiene todavía allí. Pero oigan, si yo hubiera estado hace 30 años en Churcampa cuando vivía la alcaldesa, ya no recuerdo ni su nombre, ¿no?
pero con seguridad que encuentro cambios. Yo no creo que esté incólume, no creo que esté estancado. Ni los chopjas. Hasta los chopjas cuando incorporan el rondín no es andino, es occidental, ¿no? Sí es cierto, pues, de que las tiñas inclusive ahora ya son tamborcitos, ¿no es cierto? Que la compran, pues, industrialmente hecho. Ay, pues, igual que ustedes, yo también digo, ¿no? Las tiñas debían ser hechos con piel de gato y de perro, porque esas sonaban mejor, ¿sí o no, señor? ¿Por qué? Porque allí está, pues, mágicamente incorporado la piel de perro y gato, como estos se odian. Entonces, el ladrido y el maullido suena mejor. Pero no solamente eso, ¿no? Se utilizaba esas tiñas para que sea buena fiesta. ¿Y qué significaba buena fiesta? Que los asistentes debían pelear como perros y gatos. Entonces era buena fiesta, pues, ¿no? Pero, oigan, aceptemos los cambios, pues. Yo no tengo problema en escuchar que unos le digan Pucllay Mama, Pojo y Raime. No tengo ningún problema, ¿no? Finalmente se respeta lo que los pueblos van denominándose, ¿no? Y obviamente yo debo de acoger la sugerencia de que cuando me refiera a los pobladores de Vinchos, debo de hablar como Pojo y Pucllay, Pojo y Raime, Pucllay Mama. Me parece interesante, ¿no? Son cosas que nosotros también vamos incorporando, vamos aprendiendo en el día a día. Hasta allí mis comentarios. Si hubiese alguna otra pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias al doctor. Bueno, su ponencia ha nutrido a este auditorio. Pues bien, vamos a invitar a la ingeniera Cintia a que pueda hacer la entrega del pequeño presente al doctor por su ponencia. Muy agradecido, doctor.